y vamos a seguir con el tema de la apostasía. El tema de la apostasía y el espíritu de la apostasía es lo que se va a mover más fuertemente alrededor de la humanidad. Ahora, si tal vez tú no nos has escuchado hablando de la apostasía y no sabes qué significa la palabra apostasía, la palabra apostasía viene del griego y se divide esta palabra en dos partes. Partamos apostasía en dos partes. La primera es apo, que significa fuera de, y la palabra estasis, que significa colocarse. Así que apostasía o apoestasis significa partida, caída o abandono de la fe. Y esto lo estamos viendo nosotros en este tiempo, cómo la gente está abandonando su fe, cómo las personas están dejando de creer en Dios, cómo la gente está haciendo sus propios dioses, cómo la gente está haciendo su propia doctrina, cómo la gente está haciendo sus propias teologías, erradas por supuesto, erradas, pero también estamos viendo cómo la gente cada día aborrece más lo que dice la palabra del Señor. Así que en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 nos advierte de este principio de apostasía. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Van a venir tiempos cuando la gente no van a tolerar, no van a querer oír la sana doctrina. Y es precisamente eso lo que estamos viendo hoy con la multiplicación de las sectas. Las sectas han sido diseñadas por Satanás para albergar a miles y miles de personas, pero en las sectas se les hace creer a las personas que ellos serán salvos, que ellos llegarán al reino de los cielos, y esto es completamente un error. Ellos no van a llegar al reino de los cielos, ya que están en un lugar de engaño, ya que no están agradando a Dios, ya que en muchas de las sectas las enseñanzas que se les da a las personas es equivocada, y esto los conduce a una mayor condenación. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En los últimos tiempos una característica es gente que enseñará a otros lo que otros quieren oír. Y dice que estos maestros tendrán una característica, y es que son maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, ellos enseñarán conforme a su propio pecado, a su propia naturaleza pecaminosa. Por eso hoy es tan común encontrar lugares que dicen que es de Dios, que dicen que están enseñando el camino a la salvación, pero que en realidad lo que se enseña ahí es algo de oscuridad, no tiene nada que ver con la Biblia, y se está enseñando más fábulas de hombres que se inventaron sus propios conceptos, sus propias ideas, y así mismo lo están enseñando. Un claro ejemplo de esto lo estuvimos tocando el día domingo, por ejemplo, conocemos una secta que se llama la Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos, o más conocida como los mormones, donde converge muchísima gente buena, gente de buen corazón, pero estas personas no se basan en lo que dice la Biblia, sino en el libro del Mormón. Exactamente esto le ocurre a los testigos de Jehová, donde ellos no se basan totalmente en la escritura, en la palabra de Dios, sino que ellos tienen su atalaya, su despertar y su propia versión de la Biblia. Así que esto es lo que se llama doctrinas de hombres. Ahora, dentro de los testigos de Jehová y dentro de los mormones existe gente muy buena, muy buena. Existen fieles que quieren agradar a Dios, pero lastimosamente lo que son sus líderes o su parte directiva está enseñando la palabra como no es, de una manera incorrecta, y la Biblia dice que nosotros a la Biblia no le podemos quitar ni siquiera una tilde o una coma. La Biblia hay que enseñarla como es, nos guste o no nos guste,
Créame que yo como pastor soy medido por la palabra de igual manera como lo es usted. Y a mí me cuesta muchas veces aceptar la palabra, me cuesta muchas veces obedecer la palabra, porque hay cosas de la Biblia que son duras y que hay que hacerlo. Y todos nosotros, si queremos agradar a Dios, pues nos tenemos que ceñir a la Biblia completa, no una parte de la Biblia, sino completamente la Escritura. Una característica de una secta es que sacan un texto, lo sacan del contexto y lo vuelven un pretexto. Te lo explico de nuevo, una secta sacan un texto de la Biblia, lo sacan del contexto y lo vuelven un pretexto. Eso es una característica de la Biblia, sacar de la Biblia, no, de las sectas, sacar de la Biblia un texto cualquiera para volverlo una doctrina de error. Ahora, en los últimos tiempos habrá este espíritu que es un espíritu de apostasía. ¿Qué es el apóstata? Pues sencillamente es una persona que creyó en Dios, que amó a Dios, pero que se apartó de él. Que creyó en Dios, amó a Dios y se apartó de él y terminó haciendo las cosas a la manera que él creía que era la manera correcta. Terminó abandonando sus principios para hacer lo incorrecto. ¿Cómo llega una persona a la apostasía? Primero, a través de la incredulidad, le entra un espíritu de incredulidad. Luego comienza a ver que el mundo es más importante que el reino espiritual. Las realidades del mundo lo atraen más que las realidades del reino. Luego su corazón se endurece, luego cae en engaño y se vuelve más tolerante al pecado, ya no le ve como tanta cosa al pecado. Antes pecaba, se sentía mal, antes pecaba y lloraba, antes pecaba y se arrepentía. Ya una persona que cae en un espíritu de apostasía, ya no le cuesta trabajo pecar, ya no se siente mal, ya el diablo le dice tranquilo, todo lo hacen, es normal, Dios entiende, Dios sabe que eres humano, Dios sabe que pues tampoco eres un asesino, etcétera, etcétera, y se llena de argumentos y se llena de error, y a través de esos argumentos y a través de ese error, esa persona va hundiéndose más en la apostasía. Por último, cae en un desenfreno y es muy peligroso porque cuando una persona cae en apostasía, difícilmente volverá del punto del no retorno. Ahí una persona se va hundiendo cada vez más, se va hundiendo, va dejando de leer la Biblia, ya cuestiona la Biblia, ya dice que la Biblia es un libro de hombres, ya le encuentra errores a la Biblia, ya no acepta la Biblia en su totalidad, sino por fragmentos, ya dice esto es de Dios, esto no lo es, esto me conviene, esto no me conviene, ya para él la Biblia es un libro más, como cualquier otro libro. Ya creen más en la filosofía, ya creen más en lo que decían antiguos filósofos ateos como Marx, ya está cuestionando si la Biblia realmente es verídica o simplemente es un libro histórico o simplemente es un libro de fábulas o es un libro imaginario, y lentamente esa persona va cayendo en la apostasía. Creyó en Dios, pero en este momento, como he escuchado yo a personas decir, yo ya no creo ni en Dios ni en el diablo. Entonces sencillamente va cayendo su corazón en un estado de oscuridad, en una prisión de oscuridad, que difícilmente una persona volverá a salir de allí. Difícilmente una persona volverá a salir de allí, y lamentablemente esta persona en la gran mayoría de los casos termina muy mal. Porque la palabra dice que mejor hubiera sido no conocer del camino de la salvación, del camino de la fe, que conociendo volver atrás. Eso lo vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Acompáñame por favor a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿en qué cosa? En las contaminaciones del mundo, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces escúcheme por favor. Mire lo que dice el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos sacó del mundo y de sus contaminaciones.
¿A través de qué nos escapamos? Dice este pasaje, a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice, ¿pero qué pasa cuando una persona vuelve a enredarse otra vez en esas contaminaciones? Y esas contaminaciones los vencen. Pues mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, era peor conocer de Dios y apartarse que nunca haber conocido. Por eso lo voy a poner en el caso de las drogas. Una persona que consumió drogas, se escapó de esas contaminaciones de las drogas, dejó lo que eran las tinieblas atrás, pero volvió a recaer. Entonces, si antes consumía marihuana y vuelve de nuevo al pecado y vuelve de nuevo al mundo y vuelve de nuevo a caer en lo que él había dejado, dice la Biblia que su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, ya no va a consumir solo marihuana, sino que va a consumir cocaína, heroína, bazuco, éxtasis, cualquier cantidad de drogas, porque bíblicamente cuando tú encuentras de nuevo esta palabra que el postrer estado viene a ser peor que el primero, lo vas a encontrar también cuando el demonio sale de la persona y dice que por cada espíritu inmundo que ha salido de esa persona, si esa persona vuelve a abrirle puertas, van a entrar 7 peores que aquel que ya salió. Sigamos en el versículo 21 de aquí de segunda de Pedro. Dice, porque mejor, mire lo que dice la Biblia, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Qué dice la Biblia? Mejor que nunca hubieras conocido. Mejor hubiera sido no haber conocido jamás el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué dice Dios? Hubiera sido mejor que no hubieras conocido, que haber conocido el camino de la justicia y volverte atrás del santo mandamiento que te fue dado. Y mire la comparación, que no lo doy yo, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la palabra del Señor. Mire lo que está diciendo. Dice, versículo 22, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Es como el perro que vomita, el vómito es algo que le cayó mal y vuelve a comerse eso que le cayó mal. O el cerdo que después de ser limpio, después de ser lavado, vuelve a revolcarse en la inmundicia del lodo. Así compara Dios con un perro que se come el vómito o un cerdo que vuelve a la inmundicia, aquel que conoce de él y vuelve atrás. Y peor aún si cae en un estado de apostasía, que vuelve atrás y a renegar de las cosas. Entonces, en ese orden de ideas, una persona que, digámoslo, dejó un hábito oculto, dejó una atadura, dejó una maldición, dejó algo que era incorrecto, si vuelve atrás, su estado va a ser peor que el primero, peor. ¿Por qué? Porque ya hubo un proceso de limpieza, ya hubo un proceso de liberación, ya hubo un proceso de sanidad. Entonces, si tú vuelves atrás, entonces todo ese proceso se va a arruinar, todo ese proceso. Y lo peor es que los demonios que habían en ti, que habían salido, van a volver a entrar y van a entrar con más fuerza y con mayor número. Esto lo dice Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Cuando el espíritu se echa fuera del hombre, él anda buscando reposo. ¿A dónde va este espíritu? A lugares secos, pero no encuentra reposo. Versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿De qué casa está hablando él? Del ser humano, de nosotros. Él volverá, él querrá volver las veces que sean. Él dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, encuentra a la persona desocupada, barrida y adornada. Así es como Dios nos limpia, nos saca lo malo, nos saca la basura, lo inmundo. Entonces va, dice el versículo 45, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Mire que la Biblia aclara que hay espíritus más malos unos que otros, más malos, peores. Toma espíritus más fuertes, espíritus de mayor maldad, y dice, y entrados, esta es la palabra clave, no se lo permitas, no permitas que ellos entren, moran allí, viven allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor
que el primero. Es lo mismo que acabamos de leer en segunda de Pedro. Entonces el apóstata es el que se va sumergiendo en el pecado, va abriendo puertas al pecado, le va abriendo puertas a los demonios le van tomando cautiva el alma, le van tomando cautiva la voluntad, el intelecto, las emociones, y lo van llevando a un estado peor. Hay peor condenación de aquel que conoció de Dios, de aquel que predicó la palabra, de aquel que adoró a Dios, tocó algún instrumento, de aquel que le sirvió tiempo completo al Señor. Hay una peor condenación para estos que echaban fuera demonios y que se apartaron. Dice la Biblia, ojalá nunca hubieses conocido. Hubiera sido mejor no haber conocido. Un claro ejemplo que quiero hoy hablarte de un personaje que cayó en apostasía fue el rey Saúl. Acompáñame por favor a Primera de Samuel capítulo 28. Primera de Samuel capítulo 28. Esta es la triste historia de un gran hombre. No era mala persona. Sin embargo, le aconteció lo que estamos hablando, que es el espíritu del último tiempo, del apóstata. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la fe, apartarse, renunciar a tus creencias. Eso significa la apostasía. Es una partida, es una caída, un abandono de tu creencia, de tu fe en Dios. Y precisamente esto le ocurrió al rey Saúl. Recuerda que Saúl fue nombrado por el pueblo quería un rey, y él fue nombrado por Dios a través de su profeta Samuel como el primer rey de Israel. Sin embargo, a través de una serie de errores de Saúl fue desechado por Dios, no como persona, sino como rey. Pero su corazón era tan orgulloso, su corazón era tan altivo, tan arrogante, que él no quiso entender el consejo de Dios. Él no quiso dejar su trono, él no quiso entregar su trono a su sucesor, a alguien que venía detrás, llamado David, sino que él quiso asesinar a David, sacar a David del camino, porque él no quería renunciar, él no quería dejar atrás su reinado, se aferró a él, fue un hombre orgulloso, fue un hombre altivo, arrogante y prepotente. Pero antes, por favor, de leer Primera de Samuel capítulo 28, vamos a leer un poco acerca de los errores que cometió precisamente el rey Saúl. Saúl fue nombrado como rey y él cometió algunos errores al hacer cosas que no tenía que hacer. Acompáñame por favor ahí mismo a Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13. Aquí hubo una guerra contra los filisteos. Sin embargo, Saúl hizo algo que no tenía que hacer. Tomó y ofreció a Dios un sacrificio que él no tenía que ofrecer, ya que el profeta Samuel se había demorado en llegar, y entonces él creyó que porque era rey, él podía hacer cosas que no tenía que hacer. Entonces vamos a leerlo, el versículo 1 del capítulo 13. Había ya reinado Saúl un año, llevaba un año ya de reinado, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y estaban con él Jonatán de Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, en la montaña, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta en todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Había una guerra aquí contra los filisteos. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que estaba en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en el estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Entonces el primer error del rey Saúl fue ir a la guerra sin que Dios le hubiera mandado a la guerra, y los filisteos
son provocados por Saúl y se ve Saúl acorralado, ya que llega un ejército, dice, tan numeroso como la arena del mar, y venían 30,000 carros, imagínense, 30,000, y 6,000 hombres de a caballo. Tenían una infantería muy poderosa, tenían una caballería muy poderosa los filisteos. Ahora, y dice que cuando ellos se vieron acorralados se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Mire la desesperación. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo estaba la gente? Atemorizada porque el rey había tomado una mala decisión. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, el profeta que era la voz de Dios no estaba. Entonces mire lo que dice el versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y salió Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, para que por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces aquí comienza una serie de errores del rey Saúl. Pero uno de sus errores más graves es cuando Dios en el capítulo 15 lo manda a acabar con Amalek y con todo lo que Amalek tenía. Sin embargo, Saúl desobedece. Saúl era un hombre desobediente, así que Dios se cansa de él, le dice no serás más rey, pero él quiere seguir reinando. Y sigue reinando 12 años más sin la bendición de Dios. Sigue reinando en su orgullo, en sus fuerzas, en su humanidad. Sigue reinando en su ego, pero ya Dios no estaba con él. Pero lastimosamente este buen hombre que en un principio amó a Dios, que en un principio trató de agradar a Dios, se fue dejando llevar por su necio corazón y termina volviéndose apóstata, termina negando su fe. Ahora, volvamos al capítulo 28 de Primera de Samuel. Entonces, aquí ya en el capítulo 28, el profeta Samuel había muerto. Recuerda que Samuel era la voz de Dios. Había muerto y el rey Saúl había perseguido en su reinado. Algo bueno que él había hecho era perseguir a los adivinos, a los agoreros y a los encantadores en su reinado. Cuando Saúl estaba conectado con Dios, cuando Saúl no había caído en la apostasía, él fue un gran perseguidor de la hechicería en todo Israel. O sea, él trató de acabar la hechicería. Pero ya en este punto de su vida, Saúl estaba apostatando de su fe y estaba haciendo lo del perro, estaba volviendo al vómito y estaba haciendo lo del puerco, volviendo a revolcarse en el lodo. Debes de tener mucho cuidado con aquello que tú persigues, porque eso que tú persigues se te devolverá si tú te apartas de Dios. Si una persona es defensor del matrimonio, obviamente lo que Satanás va a querer hacer es destruir su propio matrimonio y hacer que esa persona caiga en adulterio. Si una persona es defensor de la honradez, de los dineros bien manejados, pues ese espíritu de robo, ese espíritu de avaricia, ese espíritu de amor al dinero querrá venir sobre esa persona. Y si esa persona se aleja de Dios y apostata de Dios, pues será totalmente gobernada por ese demonio. Si una persona enseña y es celosa de la sana doctrina, pues tienes que cuidarte, porque entonces Satanás traerá espíritus de engaño, de error, de herejía, de blasfemia,
para causar y lograr que esa persona que es un maestro de la luz se convierta en un maestro de las tinieblas. Si una persona danza en la iglesia y con su cuerpo glorifica a Dios como un instrumento santo para él y se aparta de Dios, lastimosamente lo he visto yo con mis ojos, termina en una discoteca, o como lo tuve una vez que darle un mensaje a un joven que le danzaba a Dios en una iglesia, y Dios a través de un sueño me mostraba cómo se apartaba de Dios y terminaba convirtiéndose en un striptease, en un stripper, haciendo striptease para las mujeres, porque eso es lo que el diablo quiere, que el don, el llamado y el ministerio que tú tienes se convierta para las tinieblas. Ahora, ¿qué ocurrió con el rey Saúl? Saúl y la divina de Endor. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 3. Dice la Biblia, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Qué dice la Biblia? Samuel había muerto y Saúl se había encargado de sacar a todos los encantadores y adivinos. Pero mira lo que es la apostasía. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Recuerda que los filisteos siempre han sido enemigos de los hebreos. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Ahora, él tuvo miedo porque los filisteos venían contra él, pero él tenía miedo sobre todo porque él sabía que Dios no estaba con él, porque él era un rey elegido por hombres y nadie sabía, porque Samuel en secreto antes de morir le había dicho al rey Saúl, tú no serás más rey delante de Dios. Sin embargo, él quiso seguir reinando en su propia fuerza. Versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. O sea, Dios decidió callarse porque ya Dios no estaba en ese asunto. Ahora, ¿qué hizo este hombre en su rebeldía y en su apostasía? Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Entonces es la persona que si Dios no lo bendice, entonces como sea va a buscar el dinero a como de lugar, o va a buscar la posición, o va a buscar la fama, o va a buscar como sea lo que esa persona quiere obtener. Eso estaba haciendo Saúl. Saúl no tenía a Samuel, le consultó a Dios qué hacer contra los filisteos, pero como Dios no quiso hablarle, entonces dijo, bueno, si Dios no me quiere hablar, entonces mandó a sus criados a buscar a una mujer, y dice la Biblia que tuviera un espíritu de adivinación, Esto es lo que se llama la apostasía. Una persona que ya dice, no me funcionó Dios, entonces me funcionará el diablo. No me funcionó ser fiel, entonces me va a dedicar a ser infiel. No me funcionó ser honrado, entonces me va a dedicar a hacer negocios ilícitos. No me funcionó ir a la iglesia, entonces ya no vuelvo a la iglesia. Esa es la rebeldía del apóstata. El apóstata quisiera doblarle el brazo a Dios y que Dios hiciera las cosas como esa persona quiere. Esa persona quisiera obligar a Dios, si fuera posible, encuellar a Dios. Pero Dios es Dios y nosotros simplemente somos polvo en esta tierra. Ahora, ¿qué sucedió? Él manda a buscar una mujer porque él necesita consultarle. Y mire lo que dice el versículo 7. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Por segunda vez aparece la palabra espíritu de adivinación. Esta no era una profeta, esta sencillamente era una bruja. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, o sea, se quitó su ropa de rey, se cambió su apariencia porque iba a ir a hacer las cosas a escondidas. Todo lo que se hace a escondidas no es de Dios. Todo lo que se hace en oscuridad, en tinieblas, no es de Dios. Todo lo que hacemos en lo secreto, digámoslo, como Saúl no tiene un buen término. Así que él se disfraza, pero él no olvidaba una regla, y es que en Israel no había un hombre más alto que él. De hombros hacia arriba dice la Biblia que no había otro hombre más alto que él mismo.
Entonces mire lo que pasó aquí. Dice, entonces se disfrazó y dice, versículo 8, y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron aquella noche, aquella mujer de noche. Fueron a buscarla en medio de la oscuridad y dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Entonces este hombre estaba dispuesto. No me contestó Dios, listo, entonces me hablará el diablo, me hablará Satanás. Entonces yo quiero que invoques a un espíritu y yo quiero hablar con ese espíritu. Y la mujer, versículo 9, le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, o sea, ya le recuerda al rey, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Y por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? O sea, esta mujer tenía miedo. Ella decía, ¿por qué me haces esto si incluso el rey Saúl ha acabado con todos los evocadores, con todos los adivinos, con todos los hechiceros, los ha acabado de los encantadores? ¿Por qué quieres hacerme morir? Entonces, mire lo que hace un apóstata. Versículo 10, entonces Saúl le juró por Jehová, o sea, metió a Dios en su apostasía diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. O sea, ella sabía que él era el rey, ella lo sabía, ella le decía, ¿por qué me haces pecar? ¿Por qué me quieres hacer morir? La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Ahora recuerde que la Biblia dice que los muertos no pueden venir a hablar con los vivos. Así que lo más seguro es que lo que viene aquí es un espíritu haciéndose pasar por Samuel. Y él le consulta a Samuel qué va a pasar, qué va a suceder, todas estas situaciones. Le consulta a este demonio todo lo que va a acontecer. Esto es lo que es un espíritu de apostasía. Pero por causa del tiempo te voy a decir esto. Ahora, ¿cómo termina un rey? Primera de Samuel capítulo 31. Primera de Samuel capítulo 31. Él va a la guerra y mire lo que ocurre. Él va a la guerra después de buscar a la divina. Después de buscar a la divina va a la guerra. Y lastimosamente un rey que amó a Dios, el primer rey de Israel, un hombre que tenía porte, estatura, presencia, termina mal. Porque así es como terminan los apóstatas. Capítulo 31. Y los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa y hijos de David, de Saúl, perdón. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces mire el desenlace. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿Cómo terminó el primer rey de Israel? Triste, se suicidó. Y sabemos que el suicidio no es de Dios. ¿Dónde comenzó la caída de Saúl? Cuando comenzó en él un espíritu de apostasía, un espíritu de rebeldía, cuando comenzó a tener incredulidad, cuando comenzó a ver que era más importante agradar al mundo que a Dios, cuando comenzó la dureza en su corazón, cuando vino el engaño del pecado y se volvió más tolerante a lo malo, cuando comenzó a entristecer al Espíritu Santo, cuando comenzó y dio rienda suelta a su desenfreno, a su concupiscencia, a sus pecados, allí comenzó la caída del rey Saúl. Déjeme decirle esto, ¿de qué le sirvió a este hombre ser el primer rey de Israel? ¿De qué le sirvió ser a este hombre un hombre atractivo, un hombre poderoso, si al final terminó suicidándose? Mire hacia dónde lo llevó la apostasía. Por eso debes de cuidarte
de toda persona que te quiera hablar mal de la Biblia, de toda persona que quiera cuestionar la palabra, de toda persona que te quiera sembrar principios de error, de toda persona que te quiera llevar a una secta, de toda persona que contradiga la Escritura, de toda persona que desvirtúe la Biblia, que quiera hacerte ver la Biblia como un libro más, de toda persona que te siembre mentira, engaño, error, de toda persona que quiera alejarte de tu iglesia, de los hermanos de sana doctrina. Debes alejarte, porque las personas que terminan en apostasía, en la gran mayoría de las veces, en el 99%, terminan mal como Saúl. Así que ten cuidado, no te contamines andando con apóstatas. A los apóstatas hay que tenerlos lejos, porque ellos tienen un espíritu de error que sembrarán la cizaña, sembrarán el veneno, sembrarán la discordia, te harán dudar de la fe, te llevarán a su propia incredulidad, te llevarán a pecar, te llevarán a hacer cosas incorrectas, te mostrarán que el mundo no es tan malo. Ellos están puestos por Satanás para sembrar todo esto. Los esperamos mañana, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana en este programa Volviendo al Padre por Revivir en Cristo. Que Dios los bendiga. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La Iglesia Embajadores del Rey presenta su programa Volviendo al Padre. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.